Buen día, ingeniero. A continuación daré una exposición sobre la ecuación de estado funciones de estado de un gas. Introducción. El estudio de los sistemas termodinámicos ayuda a comprender el comportamiento de los diferentes sistemas que existen en condiciones como lo es la presión y la temperatura. En este caso se hablará del sistema termodinámico del fósforo blanco en fase gaseosa. Se trabajará con el diagrama presión-temperatura del fósforo blanco y se analizará los siguientes tres procesos termodinámicos, que es la ley de los gases, la ecuación de Van der Waals y la ecuación virial. Aquí tenemos el diagrama de fases del fósforo blanco. En el diagrama podemos observar diferentes colores. El azul representa la fase sólida, el morado representa la fase líquida y el rojo representa la fase gaseosa. El diagrama representa al eje de las ordenadas como la presión y al eje de las abscisas como la temperatura en grados Kelvin. Continuando con el diagrama de fases, en el diagrama también podemos observar zonas de alta temperatura, baja temperatura, al igual que zonas de baja presión y alta presión. Podemos también observar la curva de sublimación, que es donde se observa que puede pasar de sólido a gas sin necesidad de pasar por el estado líquido. Ley de los gases ideales. El proceso 1.2, la ecuación térmica del estado de los gases ideales para representar un proceso isocórico que se representa en esta línea amarilla, que representa que el volumen no cambia, o sea que el volumen es constante y que la temperatura aumenta, resultando también en un aumento de la presión. Tenemos aquí la fórmula, que es presión igual a número de moles que multiplica la constante R, que multiplica la temperatura sobre el volumen. La ecuación de Van der Waals. Proceso 2.3. En este proceso la temperatura es constante, por lo tanto la presión baja. Como el sistema se expande, al aumentar el volumen las partículas pues tienen más lugar donde moverse, más espacio, y por ende ocurre una disminución de la presión. Eh, Esto lo podemos ver acá pues, en esta raya que es morada, ¿no? La ecuación nos dice así: la ecuación dice que la presión más la constante A, que esto multiplica al número de moles sobre el volumen, esto elevado al cuadrado, que esto también multiplica al volumen menos el número de moles por la constante B, que esto es igual al número de moles por la constante R por la temperatura. Y por último tenemos también la ecuación virial, el proceso 3.1. En este proceso se completa el ciclo termodinámico del fósforo blanco. Trata que disminuye la temperatura mientras la presión aumenta. Lo que sucede es que el sistema se comprime y simultáneamente se fría, lo que hace que la presión aumente. Acá tenemos en el gráfico, acá tenemos en esta línea roja que marca el proceso virial. Y la fórmula igualmente nos dice que la presión por el volumen sobre la constante R por la temperatura es igual a 1 más la constante B, que multiplica la temperatura sobre el volumen, más la constante C, que multiplica la temperatura sobre el volumen al cuadrado. Como un razonamiento de todo esto tenemos que el proceso 1.2, que es el isocórico, aquí sabemos que el volumen es constante, por lo tanto nos dice que el calor es mayor que cero, el trabajo es igual a cero, la energía interna es mayor que cero. Esto se da porque se suministra calor, el gas se calienta y el gas se calienta pues a un volumen constante, ¿no? En el tipo de proceso 2.3, que es el isotermo, donde la temperatura es constante, tenemos que el calor es mayor que cero, el trabajo es mayor que cero, la energía interna es igual que a cero. Esto pasa porque el gas se expande, realiza trabajo y requiere calor para mantener la temperatura constante. Y por último, en el
proceso 3.1, que es el virial, donde la temperatura y el volumen varían, tenemos que el calor es menor que cero, el trabajo es menor que cero y la energía interna es menor que cero. Esto sucede porque el gas se enfría y se comprime, por lo que cede calor y recibe trabajo. Gracias por su atención.